en zona 2 puede hacer por ti en pocos meses. En este vídeo vas a aprender qué es la zona 2, cómo saber si estás entrenando en zona 2, sus potentes ventajas y sus también poco discutidos inconvenientes. Pero sobre todo aprenderás cómo cambia tu cuerpo, tu metabolismo y tu salud con 12 semanas de zona 2 bien planteada. Vamos allá. ¿Qué es la zona 2? Si te has interesado por esto de las zonas de entrenamiento, te habrás dado cuenta que no hay un único modelo. Existe un modelo de 3 zonas, otro de 5 zonas, algunos hablan de zonas de frecuencia cardíaca, otros de zonas de entrenamiento, umbral de lactato, definitiva, mucha jerga técnica que quizás no entiendas. Bien, vamos acá a hacer el primer análisis porque es bastante frecuente encontrar en muchos videos de YouTube esto de la zona 2, ¿verdad? Y acá el doctor acaba de decir que hay diferentes maneras de presentarse la zona 2. Incluso muestra gráficas, imágenes en realidad, donde se aprecia, en este caso hasta zona 5, hay zonas 6, 7, 8 zonas divididas a los fines de tratar de encontrar un punto de rendimiento a través del ejercicio que garantice algunas alteraciones positivas desde el punto de vista funcional en nuestro organismo, que esto produzca adaptaciones beneficiosas. En este contexto, ya acá hay un primer punto a resaltar. ¿Cómo puedo hablar yo de zona 2 y presentar a distintas divisiones de rendimiento desde zona 3, desde 3 zonas a 4 zonas, a 5 zonas y hasta 8 zonas, y clasificar a la zona 2 que produzca idénticos beneficios independientemente de la división que se haya hecho basada en lactato, basada en frecuencia cardíaca, en percepción de esfuerzo, integrando todas? Más allá de esto, no es lo mismo una zona 2 en un trabajo que ha llevado a dividir el rendimiento en 3 zonas para entrenar, zona 1, 2 y 3, en 4 zonas, donde ya la zona 2 no es lo mismo que lo era en una división de 3 zonas. Tampoco lo es zona 2 cuando divido a las zonas de entrenamiento en 5 partes y mucho menos en 8. Por lo tanto, podríamos entrar a pensar seriamente esto de estar hablando de una zona fija en modelos de presentación de diferentes zonas. Zona 2 será algo para una división en 3 zonas de rendimiento y será otra cosa en 4, 5 o en 8. Así que esta primera aclaración me parece imprescindible considerarla, porque de aquí todo lo demás que siga deberá ser interpretado en este contexto y no en el que está generalizando el doctor. Sigamos. Ello vamos a explicar de la forma más simple posible qué es la zona 2. Zona 2 hace referencia a una de las zonas de entrenamiento. Estas zonas quedan delimitadas por la intensidad de tu entrenamiento y son medidas habitualmente en porcentaje de tu frecuencia cardíaca máxima o en concentración de lactato en el abdomen. Bien, esto es justamente lo que estaba diciendo. Si fuera así, evidentemente el nivel de intensidad en una división de 5 zonas, la zona 2 no entra en el mismo nivel de exigencia que en la división de 3 zonas. Continuemos. El lactato es un producto del consumo de glucosa que se genera cuando te ejercitas a intensidades elevadas. Bien, paremos acá. De ninguna manera el lactato es un producto de la degradación glucolítica que aparece cuando se generan esfuerzos de alta intensidad. Eso es absolutamente equivocado. Pareciera ser que en su vida han medido lactato y si no lo hicieron, tampoco parece ser que han estudiado al respecto. ¿Por qué? Porque están mostrando desconocimiento de ese territorio metabólico. El lactato se produce siempre, se produce en reposo, se produce caminando, se produce en una corrida a muy baja intensidad, a una corrida a moderada intensidad, a una corrida a alta intensidad, todo en el territorio metabólico oxidativo, ni hablar del territorio metabólico oxígeno independiente o anaeróbico, como todavía lo sigue llamando. En realidad, el lactato está siempre, no es ningún producto de la alta intensidad, falso de toda falsedad. El lactato se produce siempre. A nivel muscular es una constante, porque no se puede evitar degradar glucosa cuando me pongo en movimiento, porque el disparo glucolítico se sucede tan simplemente por haber degradado un ATP intentando obtener energía
para que se lleve a cabo la contracción muscular. Por tanto, tan solo aparecer ADP y AMP libre genera una activación de la glucólisis que inexorablemente terminará dando lactato. Más allá que también podrá ingresar piruvato a la mitocondria. Pero así como aparece dos moléculas de piruvato, bien puede, incluso acontece por una velocidad de la LDH que es muy superior a la de la piruvato oxidasa, o piruvato descarboxilasa. Esa velocidad inmensa que tiene, 1041 veces superior la LDH a la piruvato oxidasa o descarboxilasa, hace que sea muy fácil ver la reacción piruvato-lactato y que el lactato aparezca finalmente circulando en sangre. Por lo tanto, este es un error que debiera ser debidamente conocido en el saber que cada uno posee, si va a hablar de glucólisis y si va a hablar de sus productos. La zona 2 corresponde a un entrenamiento a intensidades bajas a moderadas, nunca altas. Bien, acá sigue cometiendo un error, porque si bien la zona 2 es una zona de intensidades bajas a moderadas, la realidad entre la intensidad baja y la moderada también se encuentran niveles de exigencia, de ahí lo bajo y de ahí lo moderado, que pueden tener muy diferente impacto en el organismo que está practicando. Por lo tanto, hablar de una zona tan amplia es, de alguna manera, correr el riesgo de creer que lo mismo le pasa a una persona que está en un trote muy suave a una persona que está a una intensidad casi umbral, que no deja de ser intensidad de tipo 2, probablemente según la división que se haya hecho, y sin embargo no produce el mismo impacto. Continuemos. Nunca altas. Esto choca directamente con el auge y hegemonía de la alta intensidad en la última década. Parece que ya solo debamos entrenar a alta intensidad y esto es un error garrafal. No, no es ningún error garrafal. Sobra evidencia de los beneficios de la alta intensidad, sobra evidencia. Es más, los beneficios que le van a achacar a la zona 2 acontecen en la zona 3 en un intento de división de 4 zonas, en un intento de análisis de 4 zonas. Por lo tanto, estar advirtiendo que la zona de alta intensidad o las zonas de alta intensidad en el territorio metabólico aeróbico o metabólico oxidativo o oxígeno dependiente tiene que ver con un error en estar hablando de eso, es desconocer la inmensa cantidad de publicaciones que existen al respecto, donde la alta intensidad efectivamente ha mostrado cambios sustanciales y tiene su explicación fundamental en la señalización molecular. Si no se conoce sobre señalizaciones moleculares, o se conoce pero nos hemos olvidado, habría que entrar en ese territorio para ver quién es efectivamente que va a generar una señalización de moléculas concretas que tendrán como enorme propósito garantizar una tasa metabólica energética aeróbica como consecuencia de haber producido a nivel muscular, intra y extramuscular, cambios sustanciales para garantizar una tasa energética superior cuando se advierte, por ejemplo, una tasa catabólica superior a la tasa de resíntesis o tasa anabólica. Por lo tanto, la alta intensidad va perfectamente. Acontece que hay que saber a quién le cae. Y una vez que identificamos a quién bien le podría caer porque la necesita esa zona 3 en su ejercitación, hay que conocer los métodos para incorporar a la persona en ese territorio. La 2 de entrenamiento se caracteriza porque el principal sustrato energético utilizado, es decir, el principal combustible, son las grasas. No, no es así. No es así. Acá hay otro error también que sigue afirmándose en alguien, no en él, en alguien que habla de este tipo de manifestaciones. ¿Qué es el principal combustible de las grasas en zona 2? Eso no es cierto. La zona 2 tiene la particularidad, insisto, en una división de 4 zonas, no de 3, de 4 zonas, tiene la particularidad muy importante de generar la posibilidad de incorporación abundante cantidad de ácido graso adentro de la mitocondria, lo cual no quiere decir que no esté un carbohidrato, en este caso la glucosa, garantizando una significativa participación de ella dentro del territorio metabólico que se está comprometiendo, que es la zona aeróbica, como le estamos hablando de hoy. O sea, en realidad,
no es que va a ser el privilegio de las grasas, porque entonces volvemos al mismo punto. Parece ser que el esfuerzo de baja intensidad a moderada intensidad tiene el mismo nivel de requerimiento y consecuentemente en la apertura de las mitocondrias a las grasas es la gran propuesta y convocatoria y realidad. Eso no es así. Eso no es así. Bastaría hacer un análisis a través del consumo de oxígeno hecho directamente a la persona, a través de un analizador de gases, y veremos que ese carro metabólico nos va a informar directamente qué cantidad o el cociente respiratorio, para simplificarlo, ¿no? ¿Qué cantidad cuál es el volumen de CO2 que se está expulsando y cuál es el volumen de oxígeno que se está consumiendo? Y ahí podremos detectar con buena aproximación qué cantidad de glucosa y de ácidos grasos están participando en el esfuerzo. Y vamos a comprobar interesantemente que una baja intensidad en el metabolismo de esta zona que estamos trabajando podrá tener una participación más relevante de las grasas, no más relevante que los azúcares, más relevante las grasas y menos relevante en la proximidad de un esfuerzo moderado que me esté acercando al punto umbral del lactato. Veremos que cambia radicalmente esa demanda de oxígeno y consecuentemente la posibilidad de que las grasas cada vez estén participando menos, porcentualmente hablando, y en la misma medición porcentual lo estén haciendo de una manera mucho más significativa la glucosa. Por lo tanto, ahí me parece que revisar algunas cosas para no hacer afirmaciones que no se compadecen con lo que se conoce perfectamente y que cualquiera de nosotros que haya estado trabajando en laboratorio y que por supuesto haya utilizado lo comúnmente denominado carro metabólico, que refiere exactamente a un analizador de gases, pues veremos adentro del laboratorio o afuera, porque hemos tenido la suerte de poder usar analizadores de gases telemétricos, veremos que realmente esto que estoy manifestando es lo que ha expresado la ciencia suficientemente como para confirmarlo cada vez que nosotros hacemos una medición de estas características. Continuemos. Se oxidan lentamente en tus mitocondrias mientras te ejercitas en esta zona. Un error frecuente es confundir los diferentes modelos de zonas. Según hablemos del modelo de 5 zonas o de 3 zonas, hablaríamos de alta intensidad en zonas 4 y 5 para el modelo de 5 zonas o de alta intensidad para la zona 3 en el modelo de 3 zonas. La zona 2 del modelo de 3 zonas equivaldría a las zonas 2 y 3 del de 5. Sí, puede resultar lioso, pero es más sencillo una vez sabes identificar la zona 2. Así que, ¿cómo? En esa imagen que estábamos viendo y que mostró con niveles de lactato fijos, también tiene un error, porque hablar de más de 2 milimoles y menos de 4 milimoles para la zona 2 en un modelo de 3 zonas y decir que entro en zona 3 cuando el valor de lactato está arriba de 4 milimoles, es adjudicarle un punto fijo al umbral de lactato. Y eso es un gravísimo error, porque no es así. El umbral no está en 4 milimoles. El umbral es un punto necesariamente individual. Y fue así ya tipificado en el año 1981 por Stegman, que advierte que hay en ese momento así llamado, hoy no se lo va a reconocer de esa forma, umbral anaeróbico individual. Y admite y demuestra que a partir de las evaluaciones en forma individual en la búsqueda del umbral que él definió en ese momento anaeróbico individual, ya viniendo de 2 décadas antes desde Wasserman, está afirmando que cada uno de nosotros tenemos, al ser evaluados, nuestro propio punto de aceleración glucolítica, que eso es realmente el umbral, el punto de aceleración glucolítica, o sea, pasar una glucólisis lenta a una glucólisis rápida. Pero de ninguna manera esa muestra que él hace de 3 zonas se compadece con los valores documentados realmente. Vamos a continuar un poco más. Sé si estoy entrenando en zona 2. Cuando empecé a monitorizar mi frecuencia cardíaca con un dispositivo Garmin, me di cuenta de que lo que yo creía que era mi zona 2 no era mi zona 2 y que a poco que corría a un ritmo de 530, 545, es decir, suave, me metía en mi umbral anaeróbico. Bien, ni hablar acá no merece hablarse de umbral anaeróbico en lo que hace aclarar cosas. No existe ninguna anaerobiosis dentro de la zona
metabólica que él está refiriendo. En realidad, todo el territorio, desde el reposo absoluto hasta el nivel de consumo máximo de oxígeno, tiene niveles de intensidad diferentes y en ningún momento se habla de anaerobiosis al momento actual del saber. Sencillamente porque ese punto donde se lo llamó anaeróbico era porque lo que se creía que estaba pasando era justamente una insuficiencia en el aporte de oxígeno y que eso era lo que estaba generando al estado aquel del conocimiento ácido láctico. ¿Por qué? Porque estaba la convicción, equivocada por supuesto, lo acaba de afirmar muy recientemente el mismísimo George Brooks, el descubridor de los transportadores monocarboxilatos, justamente del lactato, hacia afuera de la célula y hacia el interior de la célula y luego a la mitocondria, acaba de afirmar que son 100 años de error, dice él. Estamos multiplicando 100 años de error en el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, estar diciendo que hay un umbral anaeróbico y a partir de ahí se mete uno en otro territorio, en otra zona, en otro nivel de exigencia, es desconocer exactamente lo que está pasando metabólicamente. Pues no hay ninguna anaerobiosis. ¿Por qué no hay ningún ácido láctico? Lo que hay, insisto, como lo mencioné recién, una aceleración de la glucólisis, generando una convocatoria, y por eso pasa, de las fibras FT2A en buena medida. Y esto hace que la glucólisis esté siendo demandada a una tasa elevada con la consecuencia que ello implica, que acaba por generarse una acumulación muy significativa de hidrogeniones en el citoplasma celular del músculo, es decir, en el sarcoplasma, porque no hay capacidad suficiente para ser capturado por el NAD, oxidado, transformarse en NAD reducido y entregarlo a la mitocondria y al piruvato. En este contexto se acumula muchos iones de hidrógeno que nada tienen que ver con falta de oxígeno. Tiene todo que ver con una limitada capacidad de poder descongestionar el sarcoplasma de iones hidrógeno. Y por supuesto que tampoco se resintetiza ATP en la medida que se va degradando. Por lo tanto, hay además una acumulación de ADP, también hay de AMP, y eso rompe el equilibrio donde se encuentra mucho más ADP y AMP libre relativamente al ATP que se muestra en esa zona. Consecuentemente, lo que se advierte es una tasa acelerada catabólica del ATP y una tasa de resíntesis de esta molécula energética menor. Consecuentemente, se acumulan productos degradativos y esto trae posteriormente, y esto es muy individual también, un nivel de fatiga que en la medida que uno no baje la intensidad terminará inexorablemente terminando con el ejercicio. Continuemos. Después de muchos años de entrenamiento de fuerza y CrossFit, donde considero haber alcanzado un rendimiento bueno, mi cuerpo tiene una gran capacidad de trabajar a muy alta intensidad durante poco tiempo, pero tiene poca capacidad de mantener un trabajo de baja o moderada intensidad durante mucho tiempo. Y eso, seamos honestos, no es bueno, ni para la salud ni para el rendimiento. Bueno, esto no es así. Esto de ninguna manera es así. Esto es creer que uno, tan solo por poder correr o entrenar en la zona 2, tiene garantizada una calidad y expectativa de vida superior. Eso no es de ninguna manera cierto. Es un concepto muy arcaico que incluso diríamos viene desde la década del 60, cuando desde la escuela de Cooper se viene afirmando la enorme evidencia que existe sobre los beneficios del trabajo aeróbico, lo cual no es cuestionable esto, ni me interesa a mí en lo personal estar reparando en que eso no es así. Simplemente digo, cuidado, porque acá estamos creyendo que la zona 2 es la que protege efectivamente a nuestra salud y rendimiento, y eso no es tal cual lo está manifestando. En esto habría para debatir tranquilamente mucho tiempo y seguramente lo que mostraría la ciencia, justamente apoyados en eso, ¿no es cierto?, es que lo que está manifestando aquí el doctor no compadece con lo que se sabe. De una conversación, si empiezas a jadear o se te entrecortan las palabras, entonces estás pasándote de intensidad y entrando en zona 3, en la que ya no puedes hablar. Bien, volvemos a cometer el error. Salimos de la zona 2 y nos metemos en la zona 3 y ya no podemos hablar. Y si estamos en una división de 5 zonas, ¿pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Este es el punto que digo.
Si yo paso de zona 2 a zona 3 en una división de 4 zonas, puede estarme aconteciendo algo que no tiene necesariamente, y de facto no va a acontecer, si me he dividido en 5 zonas, en 7 zonas, en 8 zonas, mis entrenamientos. Por tanto, estar argumentando la zona 2 tan rígida que la multiplican infinitamente, y muchísimos provenientes de su país, y muchísimos que estando en su país están dentro del territorio del ciclismo, también lo están en el territorio del running, ¿sí? Que corren maratón y etcétera, cometen ese error. Parece que la península ibérica está instalado esto de zona 2 con una verdad que no se compadece con los estudios que muestran otra cosa. Continuemos. Y si tuviéramos la capacidad de medir nuestro lactato, la zona 2 sería toda aquella intensidad en la que el lactato se queda por debajo de 2 milimoles por litro. Bien, acá si había algunos errores para resaltar, es que está diciendo ahora que la zona 2 en realidad es la zona 1 que mostró, porque por debajo de 2 milimoles era la zona 1. La zona 2 estaba por arriba de 2 y por debajo de 4. Evidentemente hay una comunicación tan equivocada que ni siquiera repara en lo que ha mostrado. Y ahora está hablando por debajo de zona 2, en realidad, perdón, por debajo de 2 milimoles, es debajo de zona 2. Y ahora resulta que advierte que esa es la zona 2, cuando está en el llamado, equivocadamente, umbral aerobio o aeróbico. Ya lo veremos en su momento, pero estar hablando de ahora acaba de cometer una imprudencia tremenda. Yo voy a retroceder el videíto un poquitito para que escuchen exactamente lo que dice y su incoherencia relativamente a lo que expresó. Escuchemos. La zona 2 sería toda aquella intensidad en la que el lactato se queda por debajo de 2 milimoles por litro. O sea, se volvió a comprender, a escuchar bien, acaba de advertir que la zona 2 está por debajo de 2 milimoles. O sea, cuando la persona camina. Una cosa absolutamente absurda desde el conocimiento científico. Absurda no ofensivamente, sino que no se corresponde con la realidad, con la verdad. Una verdad que incluso se contradice en él. Ya habría que analizar un poquito esto, ¿no? Vamos a continuar. La zona 2 sería toda aquella intensidad en la que el lactato se queda por debajo de 2 milimoles por litro. Finalmente, la forma más precisa de conocer tu zona 2 y la que defienden la mayoría de expertos es realizar una prueba de esfuerzo. Pero incluso estas pruebas tienen sus graves limitaciones, como nos cuentan los compañeros de FISAC en este artículo. Por cierto, no me llevo absolutamente nada, pero te recomiendo que te suscribas a FISAC. Creo que hacen un trabajo excelente. Simplifiquemos al máximo. Zona 2 es entrenar a una baja intensidad durante un tiempo prolongado. Ya está. Ahora veamos las ventajas e inconvenientes de entrenar en zona 2. En cuanto a las ventajas, primero vas a tener una baja percepción de esfuerzo. Entrenar en zona 2 es sencillo. Para la mayoría de personas supondrá un ritmo muy llevadero con el que no sufrirás físicamente, sí mentalmente, ojo. Hay quien incluso aprovecha para llamar a amigos o hacer reuniones online. Bueno, eso es muy interesante, porque en este tipo de esfuerzos que él está planteando, que yo se lo adjudicaría a la zona 1, claramente, o a la zona 2, sí en una división amplia de este registro en el territorio metabólico oxidativo, en varios compartimentos, eh, la, habla de que la persona está tan cómoda que hasta puede llamar por teléfono, tener una bueno, no vaya a pretender que en esa zona 2 tenga los beneficios que él está narrando que esa zona produce. O sea, estamos hablando de alguien que definitivamente está tan cómodo en la zona que hasta le permite comunicarse con alguna otra persona para generalizar y tener una conversación muy llevadera sobre las cuestiones que le interesan a las personas que se involucran en la conversación telefónica. Realmente una aberración desde el punto de vista del rendimiento. Eso no me puede dar ningún cambio. Entonces, ¿de qué zona 2 estamos hablando que me produce beneficios? Este nivel de exigencia no existe para producir cambios a nivel metabólico muscular. Continuemos. De la zona 2 no es el entrenamiento en sí mismo, es su duración, como veremos ahora. Potencia la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad de tu cuerpo para cambiar de sustrato metabólico, de grasas a carbohidratos o de carbohidratos a grasas. Bien, esto no es verdad. Tampoco la flexibilidad metabólica es eso. No es cambiar de grasas a carbohidratos o de carbohidratos a grasas. Es la capacidad de utilizar el macronutriente más conveniente en virtud del nivel de exigencia, justamente como el mejor recurso, que me lo podrán estar dando las grasas y los carbohidratos, y que me lo pueden estar dando los carbohidratos y las grasas. Siempre es una cuestión de predominio.
Y la flexibilidad es lo que permite el cambio. La inflexibilidad metabólica se da en personas que padecen normalmente patologías o están totalmente desentrenados. Entonces, su desentrenamiento no excluye, privilegia el uso de azúcares relativamente en concreto de la glucosa, relativamente a los ácidos grasos. Privilegia, no excluye, privilegia. Y le queda mucho más fácil la zona de glucolítica para responder a la exigencia que le resulta alta a pesar de estar con una carga externa, así debiera hablarse, con una carga externa que pareciera ser propia de una zona de baja exigencia. La carga interna es la que debe detectarse para hablar de zonas. La carga interna, no la carga externa. Porque la carga externa, que es el nivel de exigencia, puede ser idéntica en dos personas. Las dos van tratando al mismo nivel de exigencia. A 5 minutos el kilómetro, 6 minutos el kilómetro, 4:30 kilómetros, no importa. Los dos van en el mismo nivel de exigencia. Ahora, esa es la carga externa. ¿Qué impacto tiene esa carga interna? Externa? En la carga interna le corresponde al nivel de entrenamiento que cada una de esas dos personas que esté corriendo tenga. Bien podría ser para uno un nivel de exigencia absolutamente cómoda y para el otro absolutamente incómoda. Uno podría ir hablando, diría él, con total normalidad y el otro entrecortado, ni siquiera a lo mejor poder comunicar algo más que no sea paro porque estoy agotado. Bien, continuemos. De la demanda específica que se presente. Una persona con una excelente flexibilidad metabólica se adapta perfectamente a una situación de ayuno, de ejercicio a baja intensidad o de ejercicio a alta intensidad, utilizando grasas para los dos primeros y carbohidratos para el tercero. Bien, sigue cometiendo errores, que son muy primarios, ¿eh? Son errores muy básicos. Esto no es así. Nunca mi organismo, salvo en estado de total inmovilidad o en estado de máximo rendimiento orgánico en ejercicio, en zona de consumo máximo, nunca en otro territorio la metabolización es exclusiva de un macronutriente. En estado de reposo o en estado, obviamente, de una inactividad casi absoluta, como podría ser en estado basal, uso grasas. Cociente respiratorio 0,7 normalmente. Cuando me muevo de 0,7 para adelante, estoy cada vez privilegiando más a los carbohidratos, representados siempre por la glucosa, en la participación de la resíntesis de ATP. Cuando supero el 0,845, 0,845, y si quieren para redondearlo, 0,85, ya es cada vez más participativa la utilización de glucosa relativamente a las grasas. Cuanto más me acerco a uno, más está poniéndose en evidencia el uso de azúcares dominando a las de las grasas. Y en el consumo máximo, estoy en uno o arriba de uno ya, incluso porque uno no está diciendo que estoy en consumo máximo necesariamente, cuando estoy en uno o arriba de uno, es exclusivamente la glucosa, o sea, la energía está siendo resintetizada por la glucosa a altísima tasa, a un nivel de exigencia que nunca una grasa podría hacer. Mayor resistencia cardiopulmonar. La zona 2 te ayudará a crear tu motor base o cardiobase, como a veces se le llama, y hará que ese motor sea cada vez más eficiente. Hay que entender que las mejoras cardiovasculares, y no cardiopulmonares, cardiovasculares, tienen su punto de origen en la masa muscular comprometida, en cantidad, en calidad y en tiempo de aplicación de un estímulo. Los grandes cambios los genera el músculo por demanda. Después ahí entrarán los cambios de tipo bioquímicos, moleculares, obviamente energéticos, endocrinos, etc. Pero de ninguna manera, y neuromusculares, claro, de ninguna manera es el corazón el que logra adaptaciones por sí mismo en la zona que él refiere como zona 2, zona 3, zona 1, zona 5, no interesa. Las adaptaciones siempre nacen por exigencia muscular. La demanda del músculo es quien hace que el corazón responda a ello, aumentando el aporte en la unidad de tiempo de cantidad de sangre por lo que lleva esa sangre en sí misma para garantizar que las reacciones químicas se prolonguen aportando energía a la mayor cantidad de tiempo posible como un recurso adaptativo para la exigencia. No es de ninguna manera la adaptación
del corazón quien garantiza todo lo demás. De ninguna forma. Es la masa muscular. Esa visión cardiocéntrica del rendimiento deportivo en el territorio oxígeno dependiente es un arrastre también de una evocación histórica basada fundamentalmente en lo que supuestamente aquellos responsables de hacer estudios, muchísimos cardiólogos esencialmente, han instalado en que, bueno, si el corazón mejora, lo demás va a mejorar. No es así. La mejora siempre es muscular, que arrastra la adaptación cardiovascular por supuesto.